Estado Nacional. Las universidades estatales ganan el pulso y quedan fuera de la ley de empleo público con votos del oficialismo, Liberación y Frente Amplio. ¿Vendrán ahora las municipalidades y el Poder Judicial? ¿Quién me puede decir a mí que el gobierno central es como el modelo a seguir para la eficiencia en el sector público y el control de los recursos públicos? Desconcertante y cargado de gran incertidumbre es el mensaje que estamos recibiendo de los diputados. ¿Qué impacto tienen esas exclusiones de sectores en una ley que se supone era punta de lanza para la solución del problema fiscal? ¿Cuál es la justificación que bajo una supuesta autonomía no vengan después las municipalidades o el Poder Judicial a decir también nosotros? Estamos muy pendientes de cómo actúa cada diputado y su bancada. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Gracias por dedicarnos una parte de la mañana de los domingos a este espacio para, en compañía de los expertos y nuestros invitados, analizar los principales temas de actualidad nacional que tienen que ver con usted, que afectan nuestra vida. El día de hoy estamos de aniversario porque hace exactamente un año Estado Nacional tuvo su primera emisión al aire. Más adelante aquí en el programa le voy a contar un poquito sobre el equipo que trabaja en Estado Nacional y también qué nos espera en el segundo año de este programa. Pero mientras tanto vamos de lleno con el tema que hemos escogido para esta mañana de domingo. Vamos a hablar sobre la Ley Marco de Empleo Público. Esta es una de las prioridades que el gobierno puso sobre la mesa dentro de los proyectos para intentar sanear las finanzas públicas y que esta semana acaparó controversias en el Congreso después de que en la Comisión de Gobierno y Administración se presentara un grupo de diputados una moción que para algunos deja fuera a las universidades estatales de una ley de empleo público que se suponía quería estandarizar a todos los empleados públicos. Otros diputados sugieren que no es así y que esto fue una forma de llegar a un arreglo. De eso vamos a hablar hoy. Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados de la mañana de este domingo. En primera instancia, el diputado Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana. Don Víctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias y felicidades por el aniversario. Bueno, muchas gracias. Usted ha estado aquí en múltiples ocasiones en el programa, hemos agradecido muchísimo. Esperamos que sea un espacio de utilidad para los televidentes. Desde luego, muchas gracias. También está con nosotros el abogado constitucionalista don Rubén Hernández. Don Rubén es exprofesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Fue, entre muchas cosas y muchas de sus cualidades, está redactor del primer proyecto de ley de la justicia constituyente, vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Constitucional, ex magistrado suplente, ex embajador en Italia y ha sido también uno de esos expertos que ha estado haciendo sus señalamientos sobre el tema de la ley de empleo público y es también una de las fuentes constantes de consulta aquí en Estado Nacional. Buenos días, don Rubén. Buenos días, muchísimas gracias y reitero también las felicitaciones por este excelente programa que todos los domingos a las 10 de la mañana me conecto y lo veo con gran deleite. Muchas gracias, don Rubén. Bien, y en forma virtual también nos va a acompañar el día de hoy don Francisco González, quien es presidente del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas. Buenos días, don Francisco, bienvenido a Estado Nacional. Muy buenos días y me sumo también a las palabras de las personas que me antecedieron en un reconocimiento a este año de labores de este programa. Muchísimas gracias. Hoy tenemos mucho que conversar porque las universidades han estado en el ojo de las críticas y de las observaciones esta semana. Y para complementar el panel de esta mañana nos acompaña el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca, que también estuvo haciendo críticas, sobre todo después de que se presentara la moción de esta semana. Pablo, buenos días. Buenos días, Liliana. Un saludo a los compañeros, a los costarricenses y igualmente felicidades por el aniversario. Bien, y para entrar ya de lleno en la discusión que nos ocupa esta mañana, recordemos que la discusión en el Congreso del proyecto 21.336, la Ley Marco de Empleo Público, encendió nuevamente las críticas en el Congreso esta semana. Aunque el proyecto buscaba estandarizar y poner en cintura a todos los empleados públicos, una moción en la comisión que analiza este proyecto dejó un portillo para que las universidades estatales se quedaran fuera. Universidades que precisamente han sido muy criticadas porque hay grandes abismos de diferencias entre los salarios. Veamos un poco el resumen de lo que sucedió en el Congreso esta semana.
Para nadie es un secreto que las inequidades, falta de transparencia y poca rendición de cuentas en el tema de empleo público pasan una alta factura al Estado costarricense. Por eso, el proyecto 21.336, Ley Marco de Empleo Público, era uno de los puntos de lanza que planteó el gobierno para intentar arreglar el problema de finanzas públicas. Y es que el gasto en remuneraciones es uno de los disparadores del problema. Para comenzar, la creación de instituciones estatales ha sido la tónica a través de los años, y lo sigue siendo, si consideramos que en medio de la crisis fiscal, este año los diputados hasta aprobaron la creación de una nueva, una agencia espacial. En el país hay unas 330 instituciones públicas. Según las estimaciones de Economía Hoy, basadas en datos del Ministerio de Hacienda, tan solo en el gobierno central, entre ministerios y poderes de la República, se emplean a unos 152.157 funcionarios públicos, para quienes en este 2021 se presupuestaron 4.711 millones de dólares al año en salarios. Ya el rubro más importante de gasto son las remuneraciones. Se van cerca de 4.700 millones de dólares en remuneraciones. Y lo que es más sorprendente es que ya los pluses o los incentivos salariales superan los salarios bases. Entre los múltiples problemas que se arrastran están las grandes inequidades que permiten que un mismo tipo de puesto pueda tener diferencias de hasta 300% o más de un ministerio a otro, sin ninguna razón, y la falta de transparencia en los procesos de contratación. El proyecto busca aplicar un salario global a todos los servidores públicos, congelar los aumentos salariales mientras la deuda del país supere el 60%, poner en el Mideplan la rectoría política y en el servicio civil la rectoría técnica. También busca establecer límites en las nuevas negociaciones de convenciones colectivas. Pero quizás lo más importante en el espíritu de la reforma era estandarizar condiciones para todos los empleados públicos, una necesidad de la que ha insistido hasta el cansancio la Contraloría General de la República. Pero en el proyecto primero se excluyeron las empresas públicas en competencia y municipales y el cuerpo de bomberos. Pero luego brincaron más: el Poder Judicial, las municipalidades y las universidades públicas. Estas últimas alegando autonomía universitaria que ha sido defendida a ultranza por varios diputados. Una cosa es el régimen de empleo público y otra cosa el diseño del Estado y el diseño institucional. Podemos compatibilizar ambas cosas, podemos lograr el ejercicio correcto de topes y de empleo público, respetando todos los diseños de la Constitución en cuanto a la institucionalidad pública, autonomías, desconcentraciones y demás. Quienes sostienen esas tesis aseguran que incluir a las universidades públicas, la Caja y el Poder Judicial en la Ley Marco de Empleo Público es inconstitucional. No se vale en un Estado de Derecho y sobre todo en un Estado social de derecho que para tratar de cerrar las cuentas yo viole los derechos constitucionales. Además de los señalamientos de la Contraloría y el presidente de la República, que días atrás había insistido en que no deben haber más excepciones, también se unieron voces del sector privado. Todas las instituciones públicas del Estado tienen que ser abarcadas en esta ley, de manera que se corrijan los errores históricos que a través de los años han fomentado el despilfarro de los impuestos que pagamos todos los costarricenses. Mantener los excesos y privilegios de un grupo poniendo en riesgo el trabajo de la gran mayoría no se vale. Manipular con información engañosa para salirse de la necesaria reforma no se vale. A los señores y señoras diputadas es que si su decisión es no avanzar en materia de reformas estructurales de fondo para reducir el gasto público, pues deben desmantelar también cualquier iniciativa orientada a que los costarricenses sigamos pagando más impuestos para pagar esa fiesta. Luego las universidades públicas presionaron para ser excluidas, incluyendo manifestaciones frente al Congreso e incluso presentaron su propia propuesta para evitar que se les incluyera en la ley y trabajar ellos por su lado un régimen de empleo universitario. Su posición fue criticada por algunos. Antes creían en las calles, se les olvidó cuando estaban en la rectoría. Entonces es un discurso que se pasan la billetera de la izquierda a la derecha cuando le conviene en este país. Y resulta que la billetera a la izquierda y a la derecha la seguimos pagando los costarricenses. Pero la firmeza no duró mucho. Con esta moción no pretendemos, y que quede en acta,
excluir o sacar a las universidades públicas de la cobertura de esta ley. Así las universidades ganaron el pulso y el mismo jefe de fracción del PLN que días atrás criticaba tan fuerte cedió junto a diputados del PAC y el Frente Amplio y aprobaron en comisión una moción con la que las universidades públicas podrán tener su sistema de empleo público acorde con los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno. Y mientras el jefe de fracción de Liberación trataba de explicar que no era una exclusión, las reacciones de otros diputados, como Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández y Roberto Thompson, no se hicieron esperar, tratando de desmarcarse de lo actuado. El mensaje es súper negativo. Me parece que el mensaje en medio, al día siguiente de que el directorio del Fondo Monetario nos aprueba el acuerdo, es una bofetada a la seriedad, a la credibilidad. Ese mismo día, sindicatos como ANEP de inmediato insistieron en que el régimen municipal debe ser el siguiente. El presidente de la Corte, Fernando Cruz, ya ha expresado en medios de comunicación que en el caso de que se apruebe una ley de empleo público que incluya al Poder Judicial, pedirá a los magistrados interponer un recurso de inconstitucionalidad. Bien, eso es un pequeño recuento de lo que sucedió esta semana. Don Víctor, tal vez para comenzar, ¿cuán importante era la ley de empleo público para el gobierno cuando la presentó? ¿Y esto realmente la desinfla? Muchísimas gracias, muy buenos días. La ley de empleo público sigue siendo y continuará siendo hasta su aprobación un instrumento al que el gobierno del presidente Alvarado le apuesta. Nuestra lectura, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata y me parece importantísimo que conversemos esta mañana, haciendo el balance de la semana en esta materia, es que la moción que se aprobó pues busca establecer que manteniendo a las universidades dentro de la ley marco, porque no han salido del artículo 2, no se incorporaron a las exclusiones, el artículo 2 es el que establece el marco de cobertura, no se colocaron en el artículo de las exclusiones, sigue estando en el grupo de las familias que se organizan en el sector público, en fin, en la lectura integral del cuerpo normativo de la ley, las universidades están dentro, ¿verdad? En una conversación en la sesión del jueves pasado de la que forma parte el diputado Abarca, que nos acompaña hoy esta mañana, el mismo diputado Abarca aceptaba y reconocía de que desde su punto de vista, con el nuestro, siguen dentro. Pues viene la discusión de que si el artículo, la moción, vamos a ver, dice, Víctor, etcétera. dice que usted fue el artífice de esa moción, que usted fue el arquitecto de esa moción. ¿Usted la votó? ¿Usted cree en ella? Entonces, para usted, las universidades no quedaron fuera. Pero por eso, a ver, pregunta de sí o no. No están fuera. Don Rubén, ¿usted cree que con esa moción las universidades quedaron fuera? Desde luego. ¿Por qué? Porque en realidad no tocaron las normas generales, pero en derecho hay un principio en materia de interpretación que dice que cuando hay conflicto entre las normas generales y las normas especiales, se aplican las normas especiales. Y en este caso, esta moción constituye una norma especial en relación con la normativa general. Y ahí claramente se dice que van a regularse por los estatutos internos. De manera que esta, aunque incluida dentro de la Ley General de Empleo Público, es una norma específica que establece una normativa especial para las universidades. O sea, ¿sí las excluye? Para mí sí. Don Pablo Heriberto Abarca, también miembro de preside la Comisión de Gobierno y Administración. ¿A usted cómo le tomó esa moción y coincide usted en que las deja fuera las universidades? Bueno, a mí me sorprendió claramente porque no estaba dentro del plan esa moción. Nosotros habíamos hablado de aprobar una serie de condiciones particulares, reconociendo que hay particularidades en las universidades, pero ciertamente no las excluye porque no está en el artículo de exclusiones, pero sí les configura un feudo. Les considera un feudo en función de lo que ellos se autopropongan. Entonces los señores feudales se van a reunir, se van a poner de acuerdo en el salario global, sí, en un salario global, pero claro, ahí definido a lo interno. Y en ese entendido me parece que eso desvirtúa el objetivo inicial de que todos tuviéramos un ordenamiento de la casa, que todos nos incluyéramos ahí, que no se saliera nadie del saco, pero que además le garantizáramos a los costarricenses
que aprobado esta ley, esa estandarización iba a ser pareja sin exclusiones. Eso ahora está ahí diezmado con una moción de una nueva redacción del artículo 6, que dentro del sistema general genera un sistema para las universidades estatales y una regulación con su normativa de autogobierno. Me parece que en buen español eso es un feudo y eso implica que, claro, van a seguir la, digamos, dinámica del proyecto en general, pero siguen ellos teniendo un margen adicional al resto de los diferentes instituciones que están ahí. Don Pablo, ¿usted cree que ese portillo se abre con esta moción, permitir ese feudo que usted dice para las universidades estatales? ¿Se abre el portillo? El líder sindicalista Albino Vargas dijo esta semana, ahora siguen las municipalidades, y ya lo ha dicho el presidente de la Corte, que él va a pedir a sus compañeros magistrados que se declare inconstitucional esto para el Poder Judicial porque les afecta su autonomía. Bueno, es que hay que entender el tema. Aquí nadie está batallando o luchando en contra de las autonomías. Lo que estamos es estableciendo una regla general y además estamos entendiendo que el Estado es uno, es un único patrono y en este caso además es el único que porta la plata y que pone la plata y entonces pone las reglas. En ese entendido, me parece que efectivamente ya habían excluido a las empresas en competencia y nosotros habíamos tenido una moción para por lo menos que se cumplieran unos principios. Bueno, no se aceptó y solo quedaron ligadas a convenciones colectivas. Y ahora lo que queda es esto, que era interpretar o adicionar en la ley algunas particularidades, pero esto, generando este feudo, pues sí, vendrá el Poder Judicial, vendrá más instituciones con que yo soy particular, que soy especial, que tengo alguna condición diferente y entonces la lista va a ser complicada. A mí realmente lo que me parece, Liliana, es que el error es brindar un tratamiento particular a uno y no a otros. Claro. Don Francisco González, presidente del Consejo Nacional de Rectores. Muchos han dicho esta semana que ganó la presión que ejercieron mediante manifestaciones frente al Congreso, incluyendo el día que se inauguraba el edificio del Congreso, y también el lobby universitario, porque se ha hablado que 3 grupos de diputados diferentes presentaron la misma moción con exactamente la misma redacción. ¿Son las universidades estatales un feudo que no se quiere meter en cintura? Bueno, en primer lugar, no pudiera yo recibir que soy un señor feudal, ni ninguno de los otros compañeros rectores de esa denominación. Pero hasta la Contraloría General de la República ha dicho que con esos regímenes que se tienen, que permiten esas distorsiones, y usted mismo lo sabe, en la Universidad de Costa Rica hay inspectores de tránsito que pueden ganar unas diferencias abismales, o secretarios o guardas que pueden pasar de 600,000 a casi 2 millones de colones. Sí, pero si me permite poder argumentar mi exposición, lo primero es lo que decía. Creo que nosotros somos en este momento representantes de las universidades públicas en diferentes universidades. En mi caso, en el caso mío, rector de la Universidad Nacional, nosotros hemos sido vigilantes, no de algo que nos hemos inventado hoy, ni en esta discusión. Lo que estamos haciendo es ser vigilantes y respetuosos de un principio constitucional que no se genera, insisto, en estos días, sino que viene prácticamente en el origen mismo de la Constitución de 1949 y que establece claramente una condición de carácter particular en el caso de las universidades públicas. Pero muchos han dicho que ustedes se excusan detrás de esa llamada autonomía y de la defensa de esa autonomía para seguir manteniendo esas distorsiones odiosas en los sistemas salariales de las universidades estatales. No lo hemos negado y lo hemos reiteradamente dicho, y ahora en este programa nuevamente voy a decir, nosotros somos conscientes de que tenemos que entrar en un proceso de revisión de carácter estructural en el tema de remuneraciones. Pero sin mucha urgencia, porque hicieron ustedes una propuesta para hacer una revisión, digamos, autorrevisarse, pero con un plazo de 1 año. Bueno, el proyecto entra en vigencia en 2. Nosotros estamos planteando que en 1 año podemos tener un sistema que nos permita tener un sistema universitario, como se ha dicho acá, en el marco de la misma cobertura constitucional.
Pero insisto, somos conscientes de que tenemos que hacer ajustes en materia salarial, pero también es un detalle importante, los incentivos que existen en el sector público no son exclusivos para los funcionarios universitarios. No, claro, por eso es que la ley pública quería estandarizarlos a todos, pero ustedes brincaron y dijeron sí a todos, pero nosotros no. Claro, porque también hay un principio real. Al igual que los señores diputados acá presentes juraron el respeto a la Constitución política, pues los rectores también lo hicimos. Y ese respeto implica la tutela y la vigilancia en la aplicación de los mismos principios que allí se consignan. Ya voy a seguir con usted, don Francisco. Don Rubén, ¿es cierto entonces, como plantea el presidente del Consejo Nacional de Rectores, de que la ley como estaba planteada proponía y respetar la Constitución política? Para nada. Es que no entienden qué es la autonomía. Lo voy a explicar brevemente a ver si finalmente la entienden. La autonomía que tienen las universidades tiene 3 vertientes. La primera es la más importante, que es la libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra solo tiene una limitación, y es que no se ejerce en perjuicio de la honra de terceras personas. Y eso es justamente lo que se consagró en Córdoba en 1918 bajo la égida del ilustre José Ingenieros. Luego viene la autonomía financiera, que está recogida en la Constitución básicamente en el artículo 85, y por la cual luchó en la constituyente sobre todo don Fernando Baudurit Solera, que después llegó a ser rector de la universidad. Y en tercer lugar viene la autonomía funcional. La autonomía funcional en el artículo 84 le otorga 3 facultades a las universidades que no le otorga a ninguna otra institución pública. Le da la autonomía autoorganizativa, la autonomía política y la autonomía administrativa. La autonomía organizativa, que es la única que se le otorga a las universidades en la Constitución, lo que significa es que las universidades son las únicas instituciones que pueden autónomamente determinar sus estructuras internas. Es decir, cada universidad determina cómo se organiza internamente con independencia de los otros poderes los poderes del Estado. La autonomía política significa se expresa no solo a través de la autonomía de la libertad de cátedra, es decir, de la libertad de establecer el tipo de enseñanza que se quiere impartir y del tipo de investigación que se realice, sino además determinar cuáles son las funciones de cada universidad, es decir, cuál es la modalidad de enseñanza que tiene, si es presencial o si es a distancia, etcétera, etcétera. ¿No tiene nada que ver con el tema salarial? Para nada. En tercer lugar viene la autonomía administrativa. La autonomía administrativa es la capacidad de manejar el personal interno y de invertir los fondos que pone el Estado a su disposición. Pero lógicamente en el ejercicio de esta autonomía administrativa tienen que respetarse todas las normas que existan en el ordenamiento nacional sobre la materia. No podría las universidades, sobre pretexto de ejercer esta autonomía, sustraerse, por ejemplo, al Código de Trabajo y despedir sin tomar en cuenta las causales de despido del Código de Trabajo. No podrían sustraerse a realizar las contrataciones sin sujetarse al a la ley de la contratación pública, etcétera, etcétera. Entonces, para ustedes aplicaría exactamente igual para esta ley de empleo público. En el caso del empleo público, inclusive, es ridículo que no se den cuenta. Hay 2 normas específicas que establecen la obligatoriedad de las universidades y de todas las instituciones públicas de someterse al régimen de empleo público. Es el artículo 191 que claramente dice que un estatuto de servicio civil, léase ley de empleo público, regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores. Y hasta donde yo sé, las universidades forman parte del Estado, no solo porque están en la parte organizativa, sino porque además se sufragan con fondos de los contribuyentes. Entonces tienen un innegable origen estatal. En segundo lugar, el artículo 88, que no citan nunca, dice expresamente que la Asamblea Legislativa puede regular materias puestas bajo la competencia de las universidades a condición de que haga previamente una consulta a los respectivos consejos universitarios. Es decir, si puede regular, es decir, lo que está diciendo en plata blanca es que la Asamblea puede inclusive regular sobre materias puestas por la Constitución bajo la competencia de las universidades. Y si lo puede hacer la ley, con mayor razón puede hacerlo la Constitución y específicamente el artículo 191. Don Víctor, según entonces los fundamentos jurídicos que está exponiendo don Rubén acá,
sí se podía, se dejaron ustedes... Pero perdón, es que nosotros seguimos pensando que sí se puede. Vamos a ver. Coincidiendo con algo que decía ahorita el diputado Abarca. Para nosotros, la ley marco de empleo público no es una ley para debatir el tema de las autonomías, ni la universitaria ni ninguna. O sea, esta no es una ley de autonomías. Los señores rectores nos hicieron el planteamiento en algún momento de la exclusión y se presentaron mociones para modificar el artículo 2 del proyecto de ley del ámbito de cobertura para excluir a las universidades públicas. Esas mociones las rechazamos. O sea, mirándole a la cara a usted y a la audiencia y al señor rector con el que nos hemos conversado, y a Pablo Heriberto, a Rubén, nosotros no estamos de acuerdo con la exclusión, estamos de acuerdo con que las universidades queden incluidas dentro del ámbito de cobertura de esta ley. Tema zanjado. Según usted, perdón, quedó. Solo permítame terminar. Tema zanjado. Sí que nos parece que tienen que haber balances, equilibrios, porque sin que la ley sea un debate, quiera constituirse en un debate sobre las autonomías, operamos en un Estado de Derecho, un principio de legalidad, y ahí está todo el marco constitucional y legal a que don Rubén ha hecho amplia explicación, y nos parece que hay temas en que las universidades, por ejemplo, el régimen de despido, sí, de pronto, pues es un tema que las universidades sigan manejando pues a como se quieran organizar, no pretender que la ley de empleo público se vaya a meter en esas cosas. Para poner un ejemplo de varios, ¿a qué quiero llegarle? Bueno, en esa lógica se aprobó la moción de que estamos haciendo referencia a principios de esta semana. Siguiendo nosotros en la idea de que están dentro y que el salario global como instrumento de estandarización debe aplicarse. Si eso no está suficientemente claro y la creencia y la fundamentación jurídica que se quiera hacer es que quedaron fuera, mire, estamos en el ánimo de que se pueda construir en la Asamblea Legislativa, aquí como el diputado Abarca y otros colegas en el transcurso de esta semana, es un tema que hemos conversado, el mecanismo para revisarlo. La ley tiene algunos problemas que le han quedado en este proceso que de pronto nos van a llevar a buscar un mecanismo de devolución una vez que esté en el plenario. Entonces, don Víctor, lo que usted está diciendo es, no, las universidades no quedaron excluidas, según usted, pero por aquello que haya una duda, resolvámosla. Perdón. No, eso es lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo es que esta ley es tan importante, este instrumento es tan importante para este país, para ordenar, para estandarizar, y además en el contexto de la situación fiscal, en relación con el acuerdo con el fondo, que no debe haber espacio para la duda y para la discusión. Don Pablo, ¿usted está de acuerdo? Es que debemos aclarar las cosas que sean necesarios aclarar. Don Pablo, ¿usted está de acuerdo con eso, sobre todo después de que esta semana, un día después de que se aprobara esta moción en el Congreso, el gobierno a través del Ministerio de Planificación envió un comunicado de prensa muy escueto diciendo que para lograr este proyecto que cumple el objetivo de ordenar las remuneraciones de todo el sector, apoyaban la aprobación de la moción 331, la cual permitiría que universidades, municipalidades, poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones sean objeto de esa regulación sin exclusión. Si todo quedaba tan claro, como dice don Víctor, en esa moción que aprobaron, ¿por qué había que enviar esta moción? Perdón, antes de que Pablo Heriberto intervenga, que yo no estoy diciendo que las cosas quedaron claras. Nosotros aprobamos esa moción. No, pero usted dijo que no están excluidas. Pero perdón, aprobamos esa moción teniendo la convicción, teniendo la idea de que no estaban excluidas. Se ha presentado la discusión que se ha presentado en esa semana, y si en aras de que las cosas queden absolutamente claras como nosotros creemos que deben ser, lo que quiero decirles es que no tenemos ningún problema en apelar a los recursos procedimentales del proceso legislativo para dejarlas más claras todavía. Don Pablo. Sí, básicamente, digamos, yo creo que el gobierno quiso confundir con la 331, eso no tiene nada que ver, porque la 331, en la lógica que hoy que se discutió en esta semana, que se ha estado discutiendo y que hoy discutimos con Víctor, es que precisamente usted pone al doliente a negociar con los encargados de definir la escala salarial. Y hay un párrafo antes de esa moción de la 331 en el que establece que la rectoría, es decir, Mideplan, Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria van a definir la escala salarial, pero obviamente con la parte presente, que es lo que agrega la 331. Pero ese no es el tema.
El tema es que dentro del sistema, la moción en el artículo 6, esa moción famosa que se aprobó, que es más, no se aprobó, se revisó y se había rechazado, se revisó y se aprobó, ¿verdad? Entonces, esa moción lo que introduce es que dentro del sistema general hay un sistema para las universidades y que ellas van a regularse en función de su autogobierno. Entonces, para mi interpretación es, yo me pongo de acuerdo a lo interno y después voy y le informo, me tomo un café y me como unas galletas ahí con esa otra gente, pero yo elijo cuál es el salario global que se va a establecer, el que a mí me dé la gana, para hablarlo más claramente. Entonces, lo que está ahí en juego es esta discusión. Creo que se extralimitó la moción, esa moción desvirtúa el objetivo de hacer una uniformidad y en ese entendido le otorga un poder particular a las universidades estatales que no lo tiene ni el Poder Judicial, ni lo tiene ninguna otra institución, ni lo tiene la Asamblea Legislativa. Entonces, y usted ya ha dicho que entonces, el problema aquí es ese. A propósito de esa moción, ¿usted ya no le quitaría su voto al proyecto de ley de empleo público? Sin duda, yo lo anuncié, que esta moción desvirtúa totalmente el proyecto, lo mutila de una forma en la que realmente ya no contaría con mi voto, y además me parece que es un engaño a los costarricenses. Yo quiero además decir algo que he dicho tal vez ya una vez y la repito aquí. Esto de atrasar y de arreglarlo y de acomodarlo implica que ya vamos a incumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, porque por más que corramos y por más que haya voluntades, estamos hablando de que esto se repararía en el mejor de los escenarios a finales de junio, y eso implica que ya a finales de junio ya se venció el plazo del Fondo Monetario. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a analizar cómo afectarán los objetivos de finanzas públicas que perseguía el gobierno si se siguen excluyendo sectores de la ley de empleo público. Ya volvemos. Con nosotros hoy que estamos hablando de la ley de empleo público y toda la controversia que hubo después de que una moción que se aprobó en el Congreso abriera un portillo que muchos interpretan como que dejaría a las universidades estatales fuera de las regulaciones del empleo público. Nos acompaña hoy don Francisco González, que es presidente del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas. Se me había quedado la pregunta, don Francisco, ¿ustedes le redactaron la moción a los diputados? No, de ninguna manera. Hemos tenido un acercamiento con diferentes diputados, no menos de 20, 25 señores y señores diputados. Es que a la gente le pareció muy extraño que 3 grupos de diputados presentaron la moción con exactamente la misma redacción. Bueno, lo que pasa es que también lo que encontramos fue una comunicación entre los grupos asesores de las personas diputadas, ¿verdad? Entonces, parte de esa dinámica entendería que es lo que da lugar a tener una moción de esa naturaleza. Pero usted cree que, digamos, ofende quizás un poquito la inteligencia, don Francisco, pensar que una redacción exactamente igual iba a surgir. Por un lado estaban los diputados Paola Vega, Warner Ramos, y por otro lado estaba el independiente Dragos Dalanescu, con otro diputado que ahora en este momento se me va, creo, por otro lado la diputada de Liberación Nacional, Karine Niño, y salieron 3 reacciones exactamente iguales. Bueno, hubo más de 100 mociones que se presentaron que tenían que ver con el tema de la autonomía en una u otra forma, ¿verdad? Pero estamos hablando de una redacción idéntica. Sí, pero lo que le puedo insistir es que nosotros lo que hicimos fue un trabajo de diálogo como cualquier otro ciudadano costarricense en este país tiene el acceso a sus representantes, que son los diputados. Ahora, usan el diálogo y otras herramientas, porque digamos que además de que muchos sienten que las universidades no se quieren meter en cintura para organizar ese desorden que hay en cuanto a salarios, se da la aprobación de esta moción y de inmediato llamaron a otra manifestación el viernes. Bueno, porque nosotros tenemos que partir de una realidad. Este proyecto está en construcción. Aquí ha quedado evidente. ¿Y ustedes están defendiendo sus intereses o sus beneficios en la calle? Una vez más, insistimos que reconocemos que tenemos que hacer ajustes en materia salarial y esta no es una lucha por privilegios exclusivos para las universidades. Pero la opinión pública siente que ustedes están peleando sus beneficios y privilegios. Bueno, porque creo que también ha existido una campaña sistemática con una
tremenda inversión de recursos. ¿De quién y por qué? Para poner en entredicho fundamentalmente el tema de los salarios. Bueno, pero es que hay un problema con los salarios, don Francisco. Lo reconocemos que hay salarios altos, pero que no todos los salarios de las universidades públicas son altos. Y que el origen de esos salarios también están asociados con la generación de mecanismos de carácter legal que no son exclusivos a las universidades. Las anualidades no las inventamos nosotros, la dedicación exclusiva no las inventamos nosotros. No, claro, por eso es que esta ley quiere venir a poner orden en todas esas cosas que ustedes no inventaron, pero ustedes lo que quieren es que no se les permita, digamos, que todos se pongan en orden menos las universidades. No, de ninguna manera. Reconocemos que tenemos un principio constitucional que, aunque don Rubén pues lleva a la burla extrema, son principios constitucionales que están contemplados desde 1949, que dan una potestad específica a las universidades y que en ese marco nosotros estamos plenamente conscientes de que tenemos que hacer cambios de cara a la sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo. Don Rubén, ¿se burla usted de los principios constitucionales, como dice don Francisco? Para nada, simplemente estoy explicando. Lo que pasa es que no sé por qué nunca citan el 88. El 88 permite que la Asamblea regule las materias puestas bajo la competencia de ellos. Nunca lo citan hasta el 87. Y nunca citan el 191. Y el 191 se le aplica a todos, al Poder Judicial, a las municipalidades, a la Caja. Dice el Estado y todos forman parte del Estado. Y es clarísimo, lean las actas de la Constituyente. Y lástima que don Rodrigo Facio está muerto, que fue el redactor de ese artículo, para que se los explique con detalle y se enteren de que la idea siempre fue que incluyera a todos los servidores públicos. ¿Cuál fue el problema? Que en el 53, don Otilio Ulate cometió el error de circunscribir el Estatuto de Servicio Civil al Poder Ejecutivo. Ese fue el error, y a partir de entonces se pensó que el Estatuto de Servicio Civil solo se aplicaba al Poder Ejecutivo y que cada poder era libre e independiente de hacer lo que quería. En el caso, del Poder Judicial es más grave aún lo que dicen, porque el artículo 156 de la Constitución dice que la Corte Plena es el jerarca superior del Poder Judicial, dice, sin perjuicio de lo establecido en esta Constitución para el servicio civil. ¿Y de qué hablan? El abogado laboralista y docente de la Universidad de Costa Rica, Mauricio Castro, asegura que legalmente la intención de meter en la misma bolsa del empleo público a las universidades estatales era inconstitucional, en contra de lo que usted dice, don Rubén. Veamos qué fue lo que nos dijo este laboralista. Un segundo escalón, que son las municipalidades y que es la Caja Costarricense del Seguro Social, donde no Mauricio Castro, sino la Sala Constitucional, unánimemente en la jurisprudencia que ha tenido toda la vida desde que se creó, ha dicho: el Poder Ejecutivo no se puede meter a darle directrices, definirle cómo funcionar internamente, ni a la Caja ni a las municipalidades, porque así lo dice la Constitución. Y ni hablar del tercer escalón, que son las universidades públicas. En el caso de las universidades, tal y como lo dijeron expresamente los constituyentes, y lo ha reconocido la Sala Constitucional, no en una o dos sentencias, en muchas, en su línea jurisprudencial, sin que nunca se haya modificado, ¿verdad? Ahí ha dicho, esa autonomía le impide ya no solo al Poder Ejecutivo meterse, sino también al Poder Legislativo. Al Poder Legislativo. Es decir, ni por ley se puede regular la organización y las definiciones políticas de las universidades. Ni por ley se puede regular la definición de las políticas en las universidades estatales, es lo que dice este laboralista Mauricio Castro. Don Rubén. No, totalmente equivocado. Desde luego que no se puede meter la ley a regular materias que están dentro de la autonomía universitaria o de las municipalidades. No puede meterse la Asamblea Legislativa a establecer cuál va a ser el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. No puede meterse a establecer cuál es la organización interna, cuáles son los órganos internos de la universidad. Pero sí puede regular todas aquellas materias que la propia Constitución establece que son de aplicación general para todas las instituciones. Y el artículo 191, aunque les duela mucho, expresamente dice: la relación entre el Estado y los servidores públicos, el Estado son todas las instituciones, se regirá
por un estatuto de servicio civil, le hace ley de empleo público. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos tienen que someterse a la ley de empleo público. No hay ninguna excepción. Si el constituyente hubiera querido hacer excepciones, hubiera dicho se excluye la caja, se excluyen las municipalidades, se excluyen las universidades y el Poder Judicial. Y en el caso del Poder Judicial, inclusive hay una norma que remite al 191. Don Víctor, el problema es el debilitamiento del servicio civil. Eso está bien, es cierto. Si se hace esa interpretación que planteaba el licenciado Castro, dice usted, diputado Abarca. No, lo que me refiero es que el problema es que al debilitar tanto el servicio civil, el estatuto del servicio civil, ya la gente interpretó que usted puede hacer una isla dentro de un estado. Y entonces prostituyeron el 191, pero esto no es un tema de discusión de ahora, es un tema que ha venido en evolución. A mí me parece que el legislador ordinario ha sido muy, digamos, escueto en darle la potestad real al servicio civil, y por eso es que tenemos esos problemas. No debería estar en discusión que el servicio civil tiene una potestad encima del Poder Judicial. Es que lo dice ahí claramente el constituyente, que después se debilitó y se circunscribió al Poder Ejecutivo, y que además han desarticulado el servicio civil y lo han dejado sin herramientas para trabajar, y muchas otras cosas más. Ese es el problema que tenemos, que la primera cosa para empezar a ordenar la casa es este proyecto. Yo creo que después tiene que tenerse una discusión en función de cuál es la autonomía del servicio civil, porque en principio yo, como lo interpreto, yo no sé si don Rubén coincide conmigo, es que el servicio civil está por encima del bien y el mal, y eso es lo que insinúan esos artículos al otorgarle potestades superiores que hacen equilibrio. No es porque es una ocurrencia, es porque en una democracia se supone que deben haber pesos y contrapesos. Para usted, diputado Abarca, ¿la aprobación de esta moción en la comisión pone en peligro la aprobación del proyecto? Yo creo que esta y otras y la rectoría ponen en peligro la aprobación del proyecto. Creo que el proyecto, así tal cual, no puede avanzar en el trámite legislativo. Deberá tener algún recurso en función de volverse a comisión o abrir el plenario en comisión, que sería una locura, pero digamos devolverse a comisión porque tiene defectos estructurales. Este es uno, el tema de la rectoría es otro, y bueno, hay otro también en el artículo 37. Pero en todo caso, lo que le digo, Liliana, este es el inicio de un problema que no se resuelve solo con este proyecto de ley, porque esta discusión creo que no va a terminar en este proyecto. Don Víctor, en términos de la perspectiva de finanzas públicas, ¿cuál era la meta que querían alcanzar cuando proponen el proyecto de ley de empleo público? ¿Y cómo ya han hecho una estimación de cuánto bajaría esa meta, estas exclusiones? No, pero es que recordemos, es un tema que sería muy importante, interesante también que el señor rector hubiera abordado, porque ciertamente el proyecto tiene hoy, en el contexto de la crisis fiscal generada por la pandemia, y en esa lógica del acuerdo fundamental con el Fondo Monetario, una importancia de naturaleza fiscal. Pero el impacto fiscal en relación con las universidades, en realidad eso es muy relativo, porque lo que se ahorre producto de la estandarización que se puede hacer en las universidades no va a Hacienda. Esos recursos se quedan en las mismas universidades, ¿verdad? Entonces, esa parte hay que dejarla clara, porque de pronto podemos estar pensando que es que entonces las universidades nos van a generar una enorme cantidad de recursos que iban al Ministerio de Hacienda. La lógica es que este ejercicio de estandarización, pero ojo también con el concepto, porque parte del ejercicio, en la lógica de la moción que mencionó ahora Pablo Heriberto, de la moción 131, que tiene que ver con establecer mecanismos de coordinación entre la Rectoría de Empleo Público, Servicio Civil, la Autoridad Presupuestaria, con las autonomías o con los poderes, es para la construcción conjunta, de la escala salarial. Porque cada escala salarial, por ejemplo, la escala salarial de las universidades tiene unas especificidades. Claro, y unas particularidades. Pero la queja, digamos, y el señalamiento que ha habido, incluso en eso coincidieron la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico, es que la mayoría de los recursos se van en remuneraciones. Pero a eso me refiero. No se van ni en becas, no se van en investigación y desarrollo. A eso me refiero. Entonces, hay una estandarización
permitiría posiblemente algún ahorro estimado, y ese ahorro se debe reinvertir en la universidad, en becas, en investigación. Pero estás tocando otra cosa. O sea, si lo que estás es queriendo que la gente interprete que aquí queremos meterle un mordisco al FES, eso no está. No, perdón, no estoy diciendo eso, perdón. Perdón. ¿Cuál es el punto? Discusión. El punto al que voy es al siguiente. Lo que quiero decir es, esta no es ni una discusión del FES, ni es una discusión de las autonomías. Esto tiene que ver con dos propósitos. Un propósito de naturaleza fiscal, en donde el tema de las universidades no aportan, digamos, porque... Claro, no aportan, pero abre un portillo, y ya he dicho... No, pero solo permítame... Nada más, don Víctor, ¿cómo le pedís a uno una cosa y a otro otra? Usted le abre el portillo a las universidades y ya ha dicho el presidente de la Corte que para ellos no aplica porque y si usted ve el razonamiento que hizo este laboralista, para él ni la caja, ni las municipalidades, ni el Poder Judicial, ni las universidades. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Mi pregunta es, ¿cuál sería el impacto en términos de la meta que tienen de recaudación, digamos, o de impacto financiero con la Ley de Empleo Público si se salen las universidades, la caja, el Poder Judicial y las municipalidades? No, pero es que nosotros no estamos promoviendo que se salga nadie. Quiero dejar eso clarísimo. No, pero con la moción eso fue lo que interpretó todo el mundo. Bueno, perdón, entonces hay que aclararlo y hay que buscar el mecanismo para que quede claro. Porque yo sí quisiera, dejar establecido, aprovechar este programa suyo para dejar claramente establecido, nosotros no estamos promoviendo que se salgan las universidades ni que se salga nadie del artículo 2, ámbito de cobertura. Promovimos la exclusión de las empresas públicas en competencia por las razones que hemos explicado, sometidas a las reglas de la negociación colectiva. Eso fue lo que promovimos, francamente, viendo a la cara a todo el mundo. No estamos promoviendo la exclusión de las universidades ni de nadie. En virtud de la situación planteada con ese inciso, que tenía, desde nuestro punto, tiene otro propósito, otra intención, otro interés y otro deseo, no la exclusión, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, dejemos claro que si hay que aprovechar ese proceso que está haciendo referencia Pablo Heriberto Abarca, que en virtud de problemas identificados con la aprobación de una moción en el campo de la rectoría que hay que resolver, se puede aprovechar, que es lo que yo he percibido esta semana en el espíritu de la mayoría de los diputados, para construir una solución en la que también hay que hablar con todo el mundo. Pero vamos a ver, ustedes han estado hablando con todo el mundo y han hablado con los rectores. ¿A usted qué le parece ese llamado que hicieron después de la moción a una manifestación en las calles en la plena hora pico a las 5 de la tarde un viernes frente a la Universidad Nacional? Mire, en esto cada quien realiza sus actividades. O sea, ¿a usted le parece bien ese llamado? No quiero decir, es que no quiero entrar en ese capítulo. La unión de cámaras generó en algún momento Víctor, su pero actividad. ese capítulo lo paga la gente que está en las calles y también da la percepción de que si usted va a las calles, genera presión, logra su agenda en los proyectos de ley que se están discutiendo. No, pero desde luego que la Asamblea es un órgano político por excelencia y la sociedad tiene medios de comunicación como ustedes y otros que ejercen influencia en lo que pasa en la Asamblea. Es decir, un programa como el suyo o un editorial del noticiero de este canal ejerce una enorme presión en la manera en que los diputados puedan ver un tema, igual que la puede ejercer una manifestación de cualquier otro grupo de presión. O sea, vivimos en una sociedad democrática, un Estado de Derecho, nos desenvolvemos dentro del principio de legalidad y entonces no nos asustemos por cosas que no tenemos que asustarnos. Lo que tenemos que tener claridad es en los propósitos. El propósito que anima al gobierno, el propósito que anima a la fracción del Partido Acción Ciudadana es trabajar para que en un corto plazo, y tenemos un plazo ahora a finales del mes de mayo, tengamos aprobada una ley de empleo público que permita reducir inequidades. ¿Hay espacio, Pablo Heriberto, para encauzar esto? Hay espacio en el entendido de que no vamos a cumplir la meta que se ha propuesto el gobierno en función del plazo. Los mecanismos que tiene el reglamento hasta el momento implican dos opciones, como dije ahora: abrir el plenario en comisión, lo cual es un riesgo muy, muy, muy grande porque abre la posibilidad de que todos los diputados presentemos mociones sin medida, ¿verdad? Y eso podría extender muchísimo la discusión. O de volver a comisión, que si hay 38 votos implica un plazo, si no hay 38 votos, pues no tiene plazo para dictaminar, y una vez dictaminado, abre otra vez 2 días de mociones 137. Digamos que en este tema en el que hay demasiados intereses de por medio, yo diría que van a tener muchas mociones otra vez esos 2 días. Eso en el mejor escenario, digamos así, que digamos podamos encontrar un texto que
no levante tantas complicaciones y que solo quede la gente, digamos, que ya de por sí nunca iba a estar de acuerdo. Estamos hablando de finales de junio. Y eso es para primer debate. Después se va a la consulta de constitucionalidad, la sala tendrá el tiempo que estime, y entonces estamos hablando de que podría, digamos, uno, en el mejor escenario, hablar de octubre en el segundo debate. Pero esa es la realidad con la que hay que vivir ahora, sobre todo por este atraso de 3 meses, por aprobar una moción que no estaba en el acuerdo, que además había discutido varios meses, y que además yo no entendí la dinámica. Si el tema era que José María Villalta y Paola Vega redujeran un poquito la intensidad, pues ahí no pasó nada, porque ahí siguen. Entonces, es decir, aquí no, pero perdón, Pablo Alberto, permíteme solo una acotación aquí. Porque el tema de plantearse devolver el proyecto a comisión, buscar algún mecanismo, lo definió el problema de las mociones de rectoría al 80 al 81. O sea, ahí es la moción que usted apoyó con otros diputados, y la idea nuestra era que se apoyara la 80 y no la 81. Y al final se terminó aprobando pues, la moción que ustedes están apoyando, pues está generando, por ejemplo, que algunos artículos hayan prácticamente desaparecido. Y por eso es necesario... Pero igual la otra había que arreglarla, Víctor. La otra tampoco resolvía el problema. Es decir, bueno, por eso. Es que lo que quiero decir es que la tesis que planteaste, Pablo Alberto, es que la tesis que planteaste... Yo lo único que estoy diciendo es que atrasó 3 o 4 meses. No, perdón, es que la tesis, lo que acabas de decir, es que esa moción es la que nos va a obligar a hacer todo esto. Yo lo que estoy diciendo es que... yo dije anteriormente que varias mociones. Independientemente de esto, ya había un problema con el tema de la rectoría. Yo lo que estoy diciendo es que precisamente, como en virtud de las dificultades generadas con el tema de la rectoría, había que buscar una alternativa, había que buscar algún mecanismo. Bueno, entonces podemos aprovechar ese mecanismo para tratar de aclarar las cosas que sean necesario aclarar de acuerdo con nuestros propósitos. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, yo sí creo, y la primera tarea que vamos a hacer mañana lunes, la primera tarea, vamos a sentarnos, bueno, aparte de aprobar las 100 mociones que nos quedaron pendientes esta semana, vamos a trabajar mañana lunes desde las 9 de la mañana, es que revisemos en la construcción de escenarios, ¿verdad? Porque hay que ver alternativas y opciones. Ese es un tema que estamos conversando aquí, usted y yo, pero es un tema que hay que socializar y construir un acuerdo con las fracciones, con todas las fracciones, hay que ponerse de acuerdo con esto. Para salir en tiempo. Para salir ver ese cronograma. Claro. Ese cronograma. Estamos ya llegando a la recta final del programa. No quería irme sin preguntarle, don Francisco. Ahora, don Víctor hablaba de propósito. ¿Cuál es el propósito que tienen ustedes a partir de ahora, sobre todo con ese llamado a una manifestación el viernes pasado frente a la Universidad Nacional, y en el que también, digamos, salieron a desmentir o a desacreditar los señalamientos que hizo la Federación de Estudiantes del Tecnológico, haciendo críticas a lo interno, de que ahí todo se va en salarios y muy poco en becas y en investigación y desarrollo? Bueno, en primer lugar, no hay ninguna convocatoria enfrente de la Universidad Nacional. Hay una convocatoria de los diferentes sectores, donde también las universidades están siendo parte, y tampoco desde el CONARE hemos tenido ninguna arremetida contra las opiniones que en el ejercicio de la misma autonomía estudiantil los estudiantes tienen el derecho a hacer. Sí quisiera adelantar que el martes pasado tuvimos una reunión los rectores en CONARE mismo con todos y la representante de las federaciones estudiantiles. Abordamos una ruta de trabajo conjunta que será también desarrollada ahora este próximo martes, de cara pues, a atender las solicitudes estudiantiles y a generar una reflexión amplia y crítica sobre la importancia de revisión de las estructuras salariales, como lo hemos dicho, pero fundamentalmente de mantener el espíritu de la importancia de la autonomía universitaria para el ejercicio del quehacer mismo de las universidades. Muchas gracias, don Francisco. Voy a pedirle ahora al resto de nuestros invitados una reflexión final, sobre todo pensando en cuál va a ser el futuro de esta ley de empleo público que buscaba poner en orden este régimen y sobre todo ayudar a las finanzas públicas. Empiezo con usted, don Rubén Hernández. Muchas gracias.
Creo que esta es una oportunidad única que no podemos desaprovechar para poner orden en una materia que durante 70 años ha estado al garete. Y creo que ya al interno de la comisión se han logrado las principales metas. Por ejemplo, se logró extender el salario global para los actuales servidores con 2 transitorios que resuelven plenamente el problema. En segundo lugar, se logró establecer una regulación para el contenido que en lo sucesivo deben tener las convenciones colectivas, que eso es fundamental, porque si eso no se logra, no tenía sentido el salario global, porque nuevamente los pluses salariales podrían volver a ser establecidos a través de las negociaciones colectivas. En tercer lugar está el tema de la rectoría. Creo que aquí la intención fue buena, pero no supieron redactarla. No supieron redactar las normas y definitivamente hay que replantearlo para que quede bien redactado. Y en cuarto lugar está el tema de las exclusiones, que evidentemente no puede haber ninguna exclusión porque el 191 no excluye a nadie de su regulación. Muchas gracias, don Rubén. Don Pablo Heriberto, en un minuto, sus conclusiones. Básicamente lo que estamos es procurando que no haya ninguna exclusión y que le garanticemos a los costarricenses que esta herramienta va a funcionar para eliminar las bollerías y los privilegios odiosos. En ese entendido, nosotros estamos apoyando, mi voto ha sido, el trabajo ha sido tenaz en función de conseguir esos acuerdos, de impulsar la ley de empleo público. Yo no estoy atrasando absolutamente nada, por el contrario, he construido en función de que pongamos un orden en la casa. Si eso no se cumple, pues entonces no lo votaremos y esa es la consigna. Muchas gracias, Pablo Heriberto. Don Víctor, en un minuto. Sí, gracias. Mire, este proyecto es fundamental. Mi experiencia en la Asamblea es que cuando hay voluntad de que las cosas ocurran, las cosas ocurren, ¿verdad? Es posible reunir una mayoría sólida de 38 o más votos. Yo soy optimista por naturaleza, confío en que con este balance que don Rubén acaba de hacer, de las cosas que hemos ido avanzando, podamos tener el respaldo de la mayoría de los diputados. Mire, el plenario está lleno de aspirantes a la presidencia de la República. Cualquier persona que quiera ser presidente de Costa Rica a partir de mayo del 22, lo mejor que le puede ocurrir en la vida es tener esta ley aprobada. Por mi cabeza no pasa que haya una persona que quiera ser presidente y simplemente esté oponiéndose a esta ley de empleo público. Debe ser que es candidato, pero que no quiere ser presidente. Entonces, esperamos aprovechar estos 3 meses que tenemos por delante, marzo, abril y mayo, con el apoyo de diputados como Pablo Heriberto, abriendo los espacios de diálogo, de escucha y de construcción con los sectores que sea necesario oír y escuchar. Saquemos adelante esta tarea para tener la ley marco de empleo público que el señor presidente de la República, que el gobierno y que todos los que hemos estado en esto estamos impulsando. Sobre todo que la ley que el país requiere. Muchísimas gracias a nuestros invitados. No quisiera irme sin recordarles nuevamente el privilegio que ha sido para Estado Nacional el que usted allá en su casa nos haya permitido un espacio las mañanas de los domingos para conversar de los temas que hemos estado analizando a lo largo de todo este año. Este trabajo no hubiera sido posible sin todo un grupo de personas que aquí en Televisora de Costa Rica han trabajado muchísimo y sobre todo enfrentando el desafío de la pandemia que nos puso frente a un escenario totalmente diferente. Permítame presentarle al equipo de trabajo de Estado Nacional. Nuestro productor Martín Castillo, quien ha estado al pie del cañón desde que conceptualizamos la idea del programa en diciembre de 2019. A él las gracias y a todo el personal de camarógrafos, asistentes, equipo técnico, iluminotécnicos, sonidistas que han hecho esto posible. En la edición, Hamlet Pérez, que es mano derecha de este programa para asegurarnos que todas las semanas las notas, los reportajes y promos estén a tiempo y de la mejor manera. También el agradecimiento a Rolando Arrieta en la realización semanal del programa, siempre con sus ideas sobre cómo podemos mejorarlo. Nuestro compañero Marco Segura, que nos apoya con enorme creatividad en el diseño gráfico para que podamos visualizar y entender de la mejor manera la data, la estadística todas las semanas. También a Alexander Otálora del Centro de Información y Archivo Audiovisual, así como a Priscila Corrales, que es coordinadora de maquillaje, y a todas las chicas de su equipo que nos ayudan a los que estamos aquí en el escenario. Con todos ellos y los equipos de trabajo que están detrás de ellos, que son muchísimos aquí en Televisora de Costa Rica, durante este año hemos trabajado y nos hemos adaptado a las distintas circunstancias que nos presentó la pandemia. A partir de ahora les prometemos que en este segundo año vamos a trabajar
también muy fuertemente para aportar durante el proceso de campaña electoral, para que usted tenga de primera mano las propuestas diferentes que se van a presentar y las pueda analizar. Así que esperamos seguir contando con su sintonía. Muchísimas gracias, feliz domingo, nos vemos la próxima semana.